Ahora llegamos al video, al último video con contenido, si podría llamarlo así, y en el cual explicaremos lo que es el poder estadístico y el cálculo del tamaño de muestra. Bien, hasta ahora hemos hablado un poco de lo que eran los valores de P y los intervalos de confianza, si recordamos. Y bueno, ambos giran alrededor de un tipo de error. Toman estos valores de 5%, 95%, porque se tolera cometer un error de tipo 1 o alfa hasta un 5%. Entonces, este tipo de error es el siguiente. O sea, concluimos que nuestros resultados son significativos cuando no lo son. Ese es el error que busca controlar los intervalos de confianza o el valor de P. Sin embargo, hay otro error que no hemos tocado, que es el error de tipo 2 o beta, que es un error muy desafortunado en realidad, que es concluir que nuestros resultados no son significativos cuando sí lo son. Es decir, que lo que estamos buscando en verdad existe, nuestra hipótesis es verdadera, pero nuestros estudios no son capaces de encontrarla. Entonces, lo que evita cometer este tipo de errores es el poder estadístico, que se define como 1 menos beta. O sea, es 1 menos la probabilidad de cometer este tipo de errores. Entonces, bien, este poder estadístico está estrechamente relacionado con el tamaño de muestra, porque y eso ya lo veremos adelante. Entonces, cuando aumenta el tamaño de muestra va a aumentar el poder estadístico. Y bueno, en realidad podemos hacerlo el cálculo de maneras diferentes. Esta vez no usaremos EREM, porque al menos si recién estás empezando a familiarizarte con el programa, entonces a lo mejor no es tan intuitivo, no es tan sencillo. Entonces para esto vamos a usar otro programa, que es el que está aquí. Y bueno, este programa pueden descargarlo gratis, porque todo lo que hago es gratis. Y bueno, entonces bueno, también incluso tienen tutoriales en YouTube, todo. Y bueno, pueden descargarlo. En Windows pueden descargarlo de aquí y buscan su sistema operativo y ya. También pueden citarlo si quieren, como... No estaba... Bueno, por ahí encuentran la citación. Y bueno, la cosa es que cuando... Ese es el programa. Y eso es ya cuando lo descarguen, lo abren y va a salir una ventana así. Entonces lo primero es elegir el estudio, que lo vamos a ver mejor con un ejemplo. El ejemplo que vamos a usar es el artículo que analizamos hace unos videos de la rosuvastatina y la atorvastatina. Bien, entonces, si es que no lo tienen, el dataset pueden descargarlo con el siguiente código. Si ya lo tienen, entonces ya no necesitan hacerlo. Y lo que vamos a hacer es leerlo. Bien, entonces para leerlo, vamos a leerlo como lo hicimos en el otro video, que es con read table, porque no es un CSV file, sino está en tab, en formato tab. Y ya, lo que hacemos es, lo buscamos, statins, que está aquí. Luego tenemos que especificar la separación, que va a ser la tabulación, que es esta. Y tenemos que especificar que sí tiene headers. Y true. Bien, entonces una vez que lo leemos, lo podemos visualizar. Y aquí tenemos, entonces lo leímos correctamente. Podemos usar attach, la función, para tener acceso a las variables. Y bueno, esto, si ustedes están trabajando antes, les va a aparecer mensajes, pero bueno, no importa. Entonces, ahora tenemos acceso a las variables. Y lo que vamos a hacer es, vamos a recordar cómo obtuvimos los resultados. Recordamos que en el artículo, en la tabla 3, lo que hicimos era encontrar esto. Ahora lo voy a poner, ojalá no salga copyright ni nada. Así que este es el artículo. Y bueno, entonces vamos a la tabla 3. Y bueno, recordamos que reprodujimos estos resultados. Entonces, esto, o sea, recordamos cómo lo hicimos. Ya necesitábamos ir al... O sea, teníamos los niveles de colesterol, los primeros y los segundos. Entonces, por ejemplo, podíamos calcular de esta manera. Entonces, el colesterol 1 en el grupo de la atorvastatina. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Pues simplemente usábamos el statin group y especificamos que sea igual a 1, que es la atorvastatina. Entonces, seleccionamos los números en esta columna, los cuales pertenezcan al grupo 1. Y bueno, entonces luego esto lo restábamos a lo mismo, pero de la columna col2. Entonces, esto es la reducción de los
sujetos que estaban en el grupo de la atorvastatina. Entonces podemos poner colesterol reduction en el grupo de la atorvastatina. Y bueno, lo asignamos. Entonces creamos esta variable. Bien, entonces después podemos hacer lo mismo para otro grupo. Colesterol reducción, y ahora no es atorvastatina, sino va a ser lo que es la rosuvastatina. Y podemos asignarlo, pero ahora tenemos que especificar que el grupo va a ser el 2, que corresponde a la rosuvastatina. Entonces ahora tenemos estos valores. Bien, entonces vamos a saltar de cómo calcular eso porque ya lo hicimos en el otro video. Entonces vamos a recordar cómo es que se calcularon los valores de P. Bien, ¿cómo se obtuvieron? Entonces para ello usamos el test, en el cual, o sea, colocábamos ambos grupos y la ROSU, y también especificamos, o sea, si buscamos la ayuda para el t-test, especificamos que esto era, o sea, true, para que no se realice lo de Welch, o sea, para que sea uno simple, en otras palabras. Entonces hacemos eso y le ponemos que sea true, y recordemos el que obtuvimos este valor que corresponde a este. Entonces recordamos cómo lo hicimos. También recordemos que hicimos un t-test simple, o sea, no fue paired, o sea, no fue emparejado, debido a que estamos comparando a pesar de que hemos tomado, o sea, dos valores, hemos hecho dos medidas en cada sujeto de prueba, en realidad al final lo que estamos obteniendo no es de estos valores, o sea, no es la diferencia de antes y después. Lo que estamos obteniendo es la diferencia entre un grupo y otro grupo. Entonces, no es paired. Eso lo veremos más adelante. Entonces, resulta que para poner los valores en el programa, en este programa, entonces lo primero que elegimos es el t-test. Porque digamos que queremos hacer un estudio similar. Queremos hacer un estudio en el cual queremos encontrar si es que hay alguna diferencia entre en la reducción de los niveles de colesterol entre usar atorvastatina o rosuvastatina. O sea, un estudio que pretenda encontrar lo mismo. Y bueno, tenemos estos resultados que salieron de este estudio. Y entonces queremos saber cuántas personas necesitamos incluir en nuestro estudio para realizarlo. Entonces, acá sería la aplicación práctica. Entonces, lo que queremos saber, primero es, vamos a realizar un t-test, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué queremos saber? Queremos saber el tamaño de muestra, cuántas personas necesitamos. Y necesitamos saber si es, o sea, paired o independent. Y bueno, es lo que expliqué antes. Entonces vamos a elegir independiente, que es el t-test normal. Entonces, ¿por qué? Ya lo expliqué. Porque, o sea, si bien es cierto, estamos tomando dos veces, al final lo que estamos comparando son la diferencia. Y bueno, acá tienen ayudas. O sea, si es que no saben algo, por ejemplo, no saben cuándo estudiar, qué estudios requieren. Esto es bastante interesante, bastante chévere, bastante cool. Y bueno, lo mismo con esto pueden ver qué es cada uno. Así que lo iré explicando ahora. Y bueno, entonces, bien, ahora lo que queremos hacer es obtener estos valores, para lo cual necesitamos todos estos datos. Primero necesitamos el tipo de estudio, que va a ser t-test, ya lo tenemos. Necesitamos el poder de alfa, que va a ser 0,05. Necesitamos el poder, que es el poder estadístico. Entonces vamos a ir poniéndolos. Esto ya lo tenemos, 0,05. El poder es el poder estadístico. Entonces, generalmente se admite hasta 0,8, o sea, 80% de poder. Eso es lo mínimo, digamos. Pero si eres más conservador, puedes usar 90%. Entonces, pero entre 80 y 90 es apropiado. Entonces vamos a poner 0,8 para obtener, digamos, el mínimo tamaño de muestra. Después, delta es la diferencia entre los grupos, que esto lo obtenemos en estudios previos. Entonces, la diferencia simplemente va a ser o sea, la diferencia entre las medias. O sea, igual acá te lo ayuda, ¿no? Acá te dice delta, la diferencia entre las medias de la población, o sea, los promedios. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos las dos poblaciones. Entonces lo que vamos a hacer es calcular las medias y las restamos. Y bien, es atorvastatina y rosuvastatina. Bien, entonces nos obtenemos este valor, que es la diferencia.
Entonces esto es lo que iría aquí. Entonces ya tenemos este valor. Después necesitamos sigma. Bueno, m es la proporción. O sea, si es que vamos a usar la razón, perdón, entre el grupo control y el grupo experimental. O sea, bueno, eso lo explico después, pero si es que vamos a usar nuestro grupo de la misma cantidad en el grupo control y en el grupo experimental, o sea, digamos que en nuestro estudio va a haber la misma cantidad de personas en el grupo de la atorvastatina y la misma cantidad de personas en el grupo de la rosuvastatina, entonces le ponemos 1. Y bueno, entonces, y este es el último, que es sigma, que es la desviación estándar. Lo dejé al final porque es el más difícil de calcular, porque resulta que para hallar la desviación estándar vamos a tener que usar esta fórmula, que es como la de la desviación estándar acumulada. Y bueno, esta fórmula podemos calcularla simplemente, es la desviación estándar al cuadrado del grupo 1, la desviación estándar al cuadrado del grupo 2, la sumamos, las dividimos entre 2 y le sacamos la raíz cuadrada. Bien, todo esto en realidad podemos hacerlo así, de esta manera. No voy a perder tiempo en escribirlo. Entonces, es lo siguiente. O sea, en el grupo 1 estamos obteniendo la desviación estándar de la atorvastatina, que lo estamos guardando en esta variable. Después estamos calculando la desviación estándar en el otro grupo y lo guardamos en esta variable. Y después, esta es la fórmula. Esta es para square root, que es la fórmula de raíz cuadrada. Y bueno, estamos colocando acá absoluto para que lo que salga de adentro siempre sea positivo. Que bueno, en realidad no importa mucho. Y bueno, le damos. Creo que no es necesario. Me acabo de dar cuenta. Pero bueno, entonces, una vez que ya tenemos este valor, entonces ese ya se convierte en nuestro sigma. Entonces, el valor que obtuvimos sería este. Este es el valor que sale de la fórmula. Entonces, este valor ya podemos colocarlo en el... ¿Dónde está? Aquí, en sigma. Entonces, una vez que tenemos todos estos valores, ya podemos calcular el tamaño de muestra. Y nos da que es 146. Este es nuestro tamaño de muestra. Y bueno, también podemos leer la descripción para verificar que todo esté correcto. Entonces nos dice que estamos planeando un estudio con una variable continua que venga de un grupo control y experimental independientes, o sea que los sujetos solo formen parte de o sea que sean independientes, que hacemos mediciones independientes. Luego tenemos un control, o sea, un sujeto en el grupo control por cada sujeto en el grupo experimental. Y bueno, y después describe lo que hemos encontrado anteriormente. Y también nos habla del error tipo 1, por ejemplo, lo que ya dije. Y ya, básicamente es eso. Entonces leemos que todo esté correcto como lo hemos pensado. Y nos sale esto. Entonces, ya tenemos nuestro tamaño. Bien, ahora lo que también podríamos hacer, en realidad, es obtener una curva de... O sea, vamos a verlo, una curva de poder y el tamaño de muestra. Entonces lo que vamos a hacer es ahora le ponemos en poder, entonces se guarda todos los datos. Y lo que vamos a hacer es calcular el poder. Y nos va a salir que es esto, más o menos como lo teníamos pensado, o sea que era un poder de 80%. Y bueno, lo que hacemos ahora es podemos graficarlo. Y bueno, para ahora vamos a poner en el eje X a la muestra. Entonces, acá tenemos que precisar más o menos un rango. Entonces, esto ya lo vamos a ver después, pero vamos a que sean 220 más o menos, ¿ya? Porque nuestro tamaño de muestra era 140, que es al 80%. Entonces, ahora estamos graficando en el eje Y de 0 al 100%. Entonces, tenemos que poner más de lo que hemos calculado, que era... ¿Dónde está? Que era 146. Entonces vamos a poner 220, me parece más o menos razonable. Podemos poner un poco más. Y podemos poner en plot. Y nos da esto, que es una curva de poder, o sea que en el eje X tenemos el tamaño de muestra y el poder. Entonces vemos cómo mientras aumenta el tamaño de muestra, aumenta el poder. Y entonces nosotros con el 80% más o menos caeríamos aquí antes del 150, que es lo que calculamos, 146. Esto lo podemos imprimir, por ejemplo, y ponerlo en nuestro reporte, o sea, como demostrando que hicimos el cálculo del poder. En el caso de R,
En realidad todo esto también lo podemos hacer en R. Bueno, no lo explicaré a detalle, pero aquí lo puse. Para esto necesitamos otro paquete, que es este. Podemos instalarlo de esta manera. O sea, podemos instalarlo con esto. Yo ya lo tengo instalado, así que simplemente puedo activarlo, que es con esto. Se llama Power y da funciones para realizar. Entonces, bueno, en este paquete usamos esta función y bueno, simplemente, para que veamos, se puede hacer de la misma manera. Entonces, realizamos los mismos cálculos, obtenemos todos los valores que necesitábamos. Después obtenemos lo mismo, estamos obteniendo los mismos valores, lo que eran las medias, las desviaciones estándar que ya lo hicimos arriba. Y bueno, y después por último usamos la función y nos da el valor de 145,744, que es el mismo que obtuvimos aquí, que era el de ¿dónde está? Aquí, 146. Entonces comprobamos que son iguales. Esto lo dejo también en el texto para que ustedes, si es que quieren hacerlo en R, que a veces es mejor porque el código lo puedes compartir, entonces ya tienes evidencia de que has hecho el cálculo. Y si otro quiere, pues revisa lo que has hecho. Entonces es la ventaja, ¿no? Entonces ya, bueno, si alguno lo quiere estudiar, lo dejo ahí. Y también podemos obtener esta curva, la curva que vimos, mediante esto, que también no voy a explicar este código, pero la podemos obtener así. Más o menos hice que sea parecida. Y bueno, lo que estamos haciendo, no voy a explicar el código, porque a nadie le gusta, creo, los códigos. Y bueno, creamos 15 puntos, básicamente, y creamos una variable que es para el poder, que es la que está aquí en el eje Y, y que la ponemos aquí en el eje Y, en el plot. Y creamos otra que es del eje X, que la generamos de un loop. Y bueno, entonces en realidad son 15 puntos, si esto lo quitamos, en teoría, no en teoría, no es lo que sucede, que tenemos nuestros 15 puntos. Bueno, en realidad hay 14 si los contamos, es que el último, en realidad, nunca llega a ser 100% de poder, entonces el último número terminaría muy lejos y nos desordenaría el gráfico. Entonces esta sería la manera de hacerlo. Tenemos aquí nuestro código para nuestra curva. Y bien, eso sería básicamente todo. Después, ya para más o menos poner en contexto de cómo... También les dejo en el texto algunos recursos donde explican bien esto de lo del cálculo en R, específicamente, porque no me estoy metiendo mucho en R esta vez. Y bueno, estos cálculos en realidad muchas veces no se hacen, entonces muchas revistas tampoco no los exigen, pero para hacer estudios científicos más serios, sí son muy, muy necesarios. Por ejemplo, si nos estamos aplicando a unas subvenciones de gobiernos o organizaciones, siempre exigen contar con esos cálculos. O incluso, por ejemplo, la declaración Consort, que dejé un link por ahí, también exigen en sus guías, si revisamos la checklist, exige que para los estudios, los ensayos clínicos, tengan en algún momento un cálculo del tamaño de la muestra. Entonces, sí es importante realizarlo. Si es que queremos si queremos realizar estudios muy serios, en los cuales, para que tengan mucha validez. Y bueno, eso sería todo por este video y por los videos, ¿no?, que hemos hecho. Espero que les haya gustado.